Yo abro. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Hoy, lunes 28 de junio del 2021, estamos en esta reunión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Pablo Grinevich. En primer lugar, entonces, para dar comienzo al acto de la defensa de tesis, le damos la palabra a Pablo para que haga su exposición. Muchas gracias, Josefina. Procedo a compartir contenido. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Avísenme si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y a todas los aquí presentes por permitirme esta instancia de defensa de tesis. La misma es trayectorias, procesos y conceptualizaciones de integrantes de un telar en una economía del don, el caso de un telar de la abundancia en el partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Bien, voy a correr un segundito. Ahí está, que me tapaba la cámara. Ahí está. Bien, en primer lugar, lo que vemos acá en este slide es la manera que nos organizamos para presentar la defensa. Si bien la tesis tiene varios capítulos, creemos que en estos 4 ejes está bastante consolidado lo que son los temas a abordar. En primer lugar, una introducción, teniendo en cuenta que a partir del año 2016 en América Latina y principalmente en Argentina empieza a tomar fuerza y ruido, si queremos ponerle alguna palabra, a este movimiento y a esta dinámica social de Flor de la Abundancia, telar, tiene varios nombres. Y particularmente tiene una trayectoria, una historia que va más allá de América Latina y Argentina. Pudimos presenciar casos en redes sociales, en los medios, tanto en países anglosajones como Nueva Zelanda, como en Estados Unidos, Canadá, o bien también hispanohablantes, inclusive España. Después, por otra parte, lo que es el marco teórico, consideramos oportuno abordarlo desde la economía del don, con autores clásicos de la antropología, como Marcel Mauss, Malinowski, y luego lo complementamos con otros autores, y puntualmente después abordamos lo que es la antropología contemporánea, con Susana Presta, Godelier, con varios autores que nos ayudaron a acercarnos, digamos, al objeto de estudio, a cuestiones más contemporáneas y más problematizadas, por decirlo de alguna manera. Finalmente, lo que es el entramado social, lo que son las relaciones del deber y subjetividades, es a priori una primera aproximación a sacar conclusiones y ver qué surgió a partir del trabajo realizado, uniendo obviamente este marco teórico con el telar y su organización. Creo que me salteé en lo que es el telar. Justamente el tercer punto sería el telar, la historia del telar, y luego la unidad de análisis per se, que es un telar acotado, que ahora en el próximo slide lo abordo. Finalmente, lo que es la imagen que vemos en pantalla es para hacer un recuento muy rápido de lo que es el telar. Hay una persona ingresa por $1.440 y va a pasar por diferentes roles y estadios dentro de esta dinámica, de este juego, como ellos lo llaman. Primero va a ser fuego, que es quien ellos llaman materializar, o sea, poner el dinero. Después pasa a ser viento, que es digamos, la situación, el rol donde ellos tienen que conseguir personas para hacer fuego y seguir jugando. Tierra, que es el rol de organizar los eventos. Y finalmente agua, que es el rol de recibir los regalos. Es el último ciclo, digamos, el último estadio del juego. En total son 15 personas en el momento de una conformación total de un telar, donde tenemos 8 fuegos, 4 vientos, 2 tierras y un agua. Voy a pasar el slide. Sí, ahí está. Bien. Bueno, volvemos con el año 2016. 2016 es un año particular en la trazabilidad, si se quiere, del mandala.
Puntualmente porque hubo un caso de procesamiento de estafa, y es el único que tenemos conocimiento al día de hoy, al año 2021, de un caso de procesamiento al respecto. A nivel gubernamental está muy claro el mensaje del Estado, se lo considera una estafa piramidal, se lo relaciona con Ponzi de 1920 que sucedió en Estados Unidos, de un italiano que hizo estafas piramidales. Incluso hay hasta guías de advertencias con respecto a las estafas piramidales e incluyen al mandala, por ejemplo, en el gobierno de Bolivia. Puntualmente sobre este caso, hay dos, tres cuestiones que me gustaría mencionar, que es, por un lado, el discurso o la cosmovisión, si se quiere, de los medios de comunicación, es muy claro. De hecho, nos llamaba la atención una nota que decía, tal persona encontró que era más fácil hacer esto que ir a trabajar. Bueno, es parte, ¿no?, de ese discurso. Y después, por otra parte, este telar que fue procesado tiene dos diferencias muy marcadas con lo que nosotros pudimos observar, que es, por un lado, que tenía un fondo de rescate de emergencia. Básicamente era que si había algún problema con ese telar, la gente recuperaba dinero para no perderlo. Bueno, nosotros encontramos que eso es insostenible, entendiendo la dinámica que observamos, porque es muy difícil darle trazabilidad. O sea, es muy difícil, después de que esa persona recibió el regalo, seguir dándole trazabilidad y ver cómo siguen los otros telares que se van, digamos, desglosando de esa persona que recibió el dinero. Entonces, creemos que ese fondo iría en contra de la propia dinámica, porque aparte estaríamos hablando de que hay una persona que organiza, y eso sí sería parte de una estafa piramidal capaz. Eh, pero no bajo esta dinámica, justamente porque se plantea que no tienen un organizador. Y después, por otra parte, hablaban de que había gente que ingresaba sin dinero. Bueno, a ver, el ingreso del dinero es necesario para participar. Después, en los próximos slides o como pusimos en la tesis, va a haber diferentes situaciones. Si tienen más, menos dinero, qué mecanismos hay para llegar a ese monto. Pero siempre se llega a ese monto. Y ese monto se puede llegar de muchísimas maneras, pero mínimamente va a ser, no sé, vender la licuadora que tenga la persona en la casa o ofrecer un servicio. Entonces, creemos que el ingresar sin dinero no sería viable bajo esta dinámica. Bien, con lo que respecta a lo que respecta a la hipótesis, es bastante sencillo, digamos, es si existía una relación, mejor dicho, si existe una relación entre los telares exitosos y las relaciones interpersonales que sean dentro y fuera de los mismos. Eso fue como lo primero que nos empezamos a preguntar y decir, bueno, tiene que haber una relación. A medida que fuimos escuchando, por un lado, de los medios, pero también de la gente cuando nos fuimos acercando y que comentaban que había éxito, que les pasaba cosas, que se podían comprar, no sé, un auto, lo que sea, y que se daba muestra que había un relativo éxito, bueno, consideramos que esa hipótesis era válida. Y los objetivos a partir de esa hipótesis era, bueno, por un lado, analizar cómo se forma un telar, por el otro lado es entender las relaciones, tanto afuera como adentro, pero principalmente adentro del telar. Después sería analizar la cosmovisión de los participantes con respecto al sistema capitalista, al contexto en el cual están inmersos. Y después, finalmente, identificar qué los hacía participar realmente del telar. Con respecto al abordaje metodológico, bueno, fue una unidad de análisis acotada, tratamos de darle trazabilidad a una persona que ingresó en fuego y terminó en agua, obviamente sin perder la vista de todos los participantes que entraban en juego, y creo que una de las cuestiones más ricas para mencionar fue los desafíos, si se quieren, que se presentaron, porque ellos tienen como parte de su dinámica, llaman a algo soplar. Soplar básicamente es invitar a otra persona a participar del juego. En esa actividad, obviamente como yo estaba inmerso porque estaba haciendo observación, me invitaban constantemente
y me querían invitar a jugar. Bueno, capaz podría haber aceptado y ser un participante más. La realidad es que no lo aceptamos por un hecho de que nos parecía que podíamos perder cierta objetividad e incluso caer en una subjetividad, porque aparte $1.440 es un monto eh, alto, por lo menos creo yo, para muchas personas. Entonces la verdad que sentía que iba a estar más pendiente de ese número, y más allá de la dificultad propia de juntar ese monto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, me parecía interesante mencionar esto de que fue parte del proceso también, y mantener ese equilibrio que es importante en el investigador, de mantener la relación con los participantes sin que sientan que estaba generando un rechazo, por decirlo de alguna manera. Bien, adentrándonos en lo que respecta a la economía del don, en el marco teórico, en este slide figuran, consideramos 4 categorías, 4 conceptos muy importantes para lo que fue nuestro trabajo. Por un lado, lo que es donar, que lo ejemplifica muy bien Moss en los trabajos de Presta, que es básicamente que el donar no se caracteriza por una ausencia de obligaciones, sino por una ausencia de cálculo orientado a la maximización de beneficios. Y en esto me parece interesante ponerlo en juego, porque los telarines, como ellos se autorreferencian, no están pensando si están ganando un 4%, 8% de retorno de inversión, si van a recuperar X porcentaje. No están pensando en eso. Lo que están pensando, sí, es como dice en esa oración, es en el interés económico. Saben que, por ejemplo, perdonando una deuda, van a recuperar el doble, por ejemplo, del dinero que están prestando. Y además lo utilizan también como una herramienta de relaciones, si se quiere, de poder, pero del ida y vuelta de la conformación propia de la dinámica del telar. Después, por otra parte, en lo que respecta a compartir bajo demanda, concepto retomado por Ingold, que en realidad lo retoma de Peterson, es muy interesante también. Nos pareció muy importante tomar esto de los cazadores-recolectores, porque cuando una persona está materializando, como dicen los participantes, que quiere decir juntar el dinero, no es que entra y si no tiene el dinero, los otros participantes, el agua o los vientos, las tierras, le dicen, che, te doy 200, no te preocupes, después me das el doble. No, eso no sucede. Lo que va a pasar es que le va a exigir el fuego al agua que le perdone $200, 400, y que después le promete devolver el doble. Y eso es interesante, porque lo que va a pasar después es que se va a generar una tensión, porque probablemente de los 8 fuegos, los 8 estén pidiendo al agua o al resto de participantes ayuda. Y ahí es donde se hace el pensamiento o el análisis, si se quiere, de a quién ayudar y a quién no. Si hay fuegos que son parte de la propia unidad doméstica, como vamos a ver en los próximos slides, probablemente tengan mayor prioridad que otros fuegos. Los otros fuegos que no son aceptados, digamos, en esa ayuda, consideran ayuda de otra manera. Tienen muchos mecanismos en ese proceso de materialización, pero sí es importante ver esto de compartir bajo demanda. Después tenemos lo que es la reciprocidad. Y como bien dice Bruni Calvo, se sale de la indigencia más con la reciprocidad que con los regalos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque uno pensaría a priori que los regalos son los que realmente, con ese monto de dinero, ayuda al resto a los participantes y a las unidades domésticas implicadas. Pero en el momento que se ingresa al telar hasta el final del telar, si es que hay un final, lo dejo como un paréntesis de eso, se generan intercambios. Y son esos intercambios de reciprocidad los que creemos que probablemente estén generando eh, lo que vamos a ver más adelante, que es una forma de hacer economía. Después, por último, la unidad doméstica, fundamental, lo retomamos de Chayanov, pero también es una categoría que se utiliza muchísimo y que consideramos importante porque, para hacer gráficos en un ejemplo, sucedió que una de las participantes habían
se había consagrado, o sea, había recibido todos los regalos, y lo primero que hizo fue alquilar una casa más grande y comprar un montón de juegos para el parque de esa casa para todos sus hijos. Y me parece interesante, porque eso está empezando a graficar un poco cómo es esa dinámica de la unidad doméstica que se va dando. Bien. Bueno, en este slide consideramos pertinente mostrar los 3 trabajos contemporáneos que utilizamos. El primero, la categoría del don en el marco de la economía social y solidaria, como mencionamos, de Susana Presta, considero que es uno de los trabajos más importantes para nosotros, por 2 motivos. Por un lado, porque nos permite ver que a través de la lógica del don, los participantes siguen inmersos en el contexto capitalista, pero logran ahorrar la relación salarial. Y, y gracias a ello pueden gastar o invertir, poniéndole alguna palabra, en el contexto capitalista. Y algo interesante de ese trabajo es que Presta va a decir, bueno, los socios del banco de horas de su trabajo tienen que gastar soles para que la dinámica, para que esa cooperativa funcione en la lógica del don. Bueno, nosotros creemos que en el caso del telar, lo que va a suceder es que los participantes están obligados a 2 cosas, a hacer el intercambio y adquirir servicios, y a su vez a contraer deuda. Fundamental. O sea, esas 2 cuestiones creemos que es fundamental para que el telar exista propiamente dicho, bajo esta lógica. Después, con lo que respecta a la teoría clásica del don y la donación de sangre de Neira, lo interesante de Neira es que pone en juego que el don no necesariamente tiene que ser de A a B y el contradón de B a A, de una persona hacia la otra, sino que puede estar regulado e institucionalizado por un tercer ente. Bueno, en el caso del telar, es el telar propiamente dicho, que va a ser el que da confianza y el que regula con la dinámica grupal para que exista este don y contradón entre los participantes. Pero es una institución, como lo plantea Neira. Bueno, nosotros creemos que el telar está regulando eso también, con sus propias reglas. Después, con respecto al trabajo de Ferraro, que aborda una problemática de deudas en un evento en los Andes ecuatorianos, pone en juego Ferraro el concepto de una deuda eterna, una deuda que no es que se paga, sino que se genera más deuda. Bueno, creemos que también sucede eso en el telar. De hecho, nos atreveríamos a decir que capaz hay más deuda que dinero en sí en juego. Y a esto me refiero cuando hablamos, bueno, perdoname estos 200 que no te voy a pagar y yo después te devuelvo esos 400. Bueno, capaz, probablemente esa persona que está aceptando eso, cuando sabe que está en condiciones de recuperarlo, ya se está endeudando por esos 400. Entonces hay una deuda que está girando en diferentes circunstancias, en diferentes retículas de telares, más allá del dinero per se. Ahí está. Bueno, y ahora avanzamos con el telar propiamente dicho. Bueno, a ver, hemos mencionado un poco cómo era la estructura de las personas y cómo funcionaban las capas, digamos, y los roles. Pero en la foto de la derecha lo que vamos a encontrar es un poco una explicación, y esto es interesante remarcarlo, que es la dinámica que tienen. Ellos tienen un Google Drive y en general, por lo que hemos podido observar, todos los telares están organizados así. Tienen un Google Drive con toda la documentación pertinente que consideran relevante. Hablamos de, como esta imagen, de explicar cómo es el juego, a un manual de las reglas, hasta los discursos que tendrían que decir cuando tienen que soplar a otra persona para invitarla al juego. Hay incluso imágenes que explican por qué $1.440 y están esos $1.440 y los explica bajo una lógica simbólica, desde la astrología a otras corrientes. Y creo que acá lo importante es rescatar el concepto de reciclaje que ellos tienen, que es cuando esos 8 fuegos que le regalaron a la persona agua el dinero,
cuando ellos terminan llegando a esa posición de agua y reciben 8 regalos, uno de esos 8 regalos va hacia el agua. Esa agua que en realidad ya no es agua. Bueno, eso es reciclaje, o sea, hay como 2 o 3 instancias, depende de la configuración del juego que ahora vamos a ver, que hace que el dinero siga circulando más arriba. Con respecto al origen, difuso, muy difuso. Toman a la antropología como una antropóloga anónima de Canadá que fue a África y vio. La realidad es que esto que vio es muy parecido a lo que está escrito o un poco al libro de Boden del Millonésimo Círculo. Da la sensación que está tomado desde ahí. Pero básicamente no hay mucha más explicación de lo que es la parte de lo anónimo de la antropóloga, pero sí creemos que toman este concepto exógeno que viene de África, porque lo mencionan que lo ve en África. Bueno, eso exógeno, eso que no es capitalista, eso que no es occidente, bueno, es algo bueno y hay que abrazarlo, porque hay algo perdido, ¿no? Hay como un discurso de eso, de que el occidente es algo malo, la cultura occidental. Después, por otra parte, lo que es el fundamento principal es la economía de la sacroeconomía de Charles Eisenstein, que escribió este libro de 2011. Es un libro con una ideología muy marcada anticapitalista, con una corriente ecologista también, y que ese autor lo que va a tomar principalmente es conceptos keynesianos, pero que dice que, bueno, Keynes en realidad lo tomó de Silvio Gesell, que es un argentino descendiente de alemanes. Em, de este punto, él habla de una moneda oxidada. Bueno, nosotros no consideramos que no era irnos un poco por las ramas y empezamos a relacionarlo con los conceptos de Gesell. Quedará la pregunta si el telar tiene una moneda. Bueno, no. O por lo menos a priori no. Está la deuda, pero no el concepto de moneda oxidada. Pero creo que lo más importante que plantea el autor de la economía sagrada es que toma autores de antropología clásica como Malinowski y Moss y justamente toma el don como concepto, como connotación positiva y ante todo toma al hombre al Big Man de Melanesia, al gran hombre de Melanesia, como algo muy positivo. De hecho, en palabras textuales en su libro dice, ojalá todos podamos ser alguna vez como el gran hombre de Melanesia. Bueno, eh, desde la antropología hay varias aristas que podríamos interpretar al respecto. En primer lugar, hay relaciones de poder y si tomamos a autores como Baudelaire, vamos a decir, bueno, sí, excelente la generosidad, pero esto puede estar revestido de violencia de alguna manera. Entonces, creo que el autor lo plasma desde una visión más bien, no por hacer una connotación negativa del autor, pero sí decir con cierta inocencia, tomando solamente una mirada más bien benevolente sobre estas cuestiones. Y por último, sobre el autor, cabe destacar que el autor fue invitado a participar en Telares y dijo, no, esto es una estafa piramidal, bajo ningún punto de vista, esto es igual a todo lo que existe hoy en el sistema financiero. Sin embargo, los participantes del Telar toman al autor y lo consideran un pilar fundamental y está su libro entero, e incluso pudimos ver que el libro está traducido al español por parte de una persona que participa en Telares. Bien, lo que vemos acá es la unidad de análisis. Lo que más va a llamar la atención es los colores, y digo los colores por el color verde. El color verde oscuro es toda la unidad doméstica que consideramos. Estamos hablando de hermanas, maridos, novios, el padre de las hermanas. Em, a simple vista calculamos que es por lo menos entre el 50 a más del 50% de los participantes de ese telar es de la misma unidad de análisis. Y de acá rescatar algo muy interesante, que es el hecho que José Ignacio, que es el padre, en un momento, la coerción del grupo lo va a llamar y le va a decir por qué no está pulsando. Pulsar quiere decir como ponerle energía
ponerle el cuerpo a la dinámica. Y José Ignacio va a responderle al grupo, es que no sé por qué, no sé por qué estoy acá, en realidad es que yo no tengo sueños. Lo hice para ayudar a mis hijas. Lo hice para ayudar a mis hijas. Esa frase nos parece riquísima porque lo está diciendo todo y estamos viendo ahí, o por lo menos es nuestra sensación, que la unidad doméstica es más que el todo y empieza a ejemplificar un poco todo ese marco teórico que veníamos viendo. Lo podemos poner en práctica, en terreno, digamos. Bueno, nada, y después los restos de colores son amigos, el rojo es otra unidad, hay muchísima relación, en realidad Andrea es amiga de Lola, Lola ya había participado de varios telares. Bueno, bien, linaje, integridad y prosperidad, así es como se denomina al linaje que formaba parte de nuestra unidad de análisis. Linaje básicamente sería la configuración de cómo son las reglas del juego. Hay un telar inicial y se le pone reglas. Eso va a ser el linaje. ¿Qué reglas? Puede haber muchas, pero para ejemplificar rápidamente podemos hablar de que capaz al retejerse no tengan que regalarle de vuelta su agua, sino a su viento. Son configuraciones muy particulares que se van poniendo. Pero lo que es interesante acá, en base a las fórmulas matemáticas que no son nuestro fuerte, pero hemos intentado de aproximar a tener datos más cuantitativos, es decir, bueno, en el manual figuraba que el primer telar de este linaje empezaba en febrero de 2017. Eso en un escenario conservador, teniendo en cuenta que puede durar un año, son 7 telares y 105 personas. En un escenario no conservador y usando los datos que ellos plasman en sus manuales, como en una de las imágenes que hemos mencionado anteriormente, figuraba ese número que es bastante grande. Nosotros calculamos, por lo que hemos podido observar, que por lo menos no menos de 300 personas participaron y no menos de 20 telares fueron creados. Con esos números, bueno, es un disparador para muchas cuestiones, pero lo que nos parece relevante quedarnos es que hay una pregunta que quedará para el futuro, para próximas investigaciones, es, ¿esas 200, 300 personas son personas únicas o no? ¿O es un número mucho más acotado y son esas personas que están participando y reparticipando y reparticipando? A priori podemos decir que por lo que podemos observar, cuando reciben los 8 regalos, un regalo siempre lo vuelven a introducir para lo que ellos llaman retejerse. Después hay otra cuestión, que será cuánto de eso es realmente dinero y que lo están poniendo y no están poniendo en juego deudas. Bueno, se abren muchas aristas como para investigar. Pero eso es interesante y creo que es algo futuro que sería bueno profundizar. Bueno, un segundo. Gracias. Ya acercándonos un poco a lo que es las aproximaciones, ¿no? Poniendo en juego lo que es el marco teórico, a priori podemos decir, bueno, en una primera instancia uno pensaba que esto era algo lineal, que alguien ponía plata, esperaba, jugaba, se iba. Bueno, no. Acá hay en juego muchas cuestiones, muchísimas cuestiones. Y lo más importante es ese pacto implícito. Porque ante todo, y como en un momento en uno de los trabajos de Presta Figura, es la deuda que hay, que se va a generar en el momento que uno ingresa, es ante todo moral, más allá del dinero. Porque ese pacto implícito que se da no es necesariamente el dinero o el pacto de solamente ayudar a llegar a esa materialización, sino también hay otras cuestiones. El pulsar, como dijimos, el soplar y el estar presente. Porque para ese grupo es sumamente importante la participación. Se van a estar recriminando, por decirlo de alguna manera, si no escribieron en el chat tal día, si no van a una reunión, si no van a un evento, si en ese evento no ayudaron en la carga simbólica, digamos, en si llevaron o no llevaron vela. O sea, hay un pacto implícito que va más allá del dinero.
Y eso va a hacer que después pueda pasar que el grupo diga, mirá, como le pasó a José Ignacio, me parece que no estás pulsando como esperamos. Y eso va más allá del dinero. Hay una cuestión de pertenencia, hay una cuestión de otro tipo de cuestión de dinámica social. Bien, consideramos que hay un modo de hacer economía que está presente en el telar y que esto estaría permitiendo mejoras en las condiciones en la calidad de vida de las personas que participan dentro de sus unidades domésticas y las relaciones de las unidades domésticas con otras. Hay monopolio, y cuando hablo de monopolio, cuando hablamos de monopolio, hablamos de que, por ejemplo, si un plomero, por poner un servicio, puede ser otra cosa, ¿no? Pero digo, siendo un servicio bien pragmático, digo, va a ingresar y va a tener un monopolio. El monopolio es que todos esos integrantes van a adquirir el servicio de esa sola persona y cuando siga el juego más allá de la materialización, ese va a ser el servicio de referencia para toda esa comunidad. Y así sucede, por ejemplo, con un bingo, con otras cuestiones. Está ese tema del monopolio y además, algo que me parece súper interesante mencionar es cómo ellos cuidan estas deudas, porque las deudas no están en pesos, están en dólares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si alguien eh, le perdona esos $200 y después le tiene de ver $400, ellos tienen su capital resguardado en deudas y cuando los quieran recuperar, los dólares están y no son pesos que capaz se devalúan por la propia dinámica monetaria. Eso nos parece súper interesante también recalcar y marcar, porque de hecho van a estar poniendo deuda, o sea, buscan también generar esa deuda. Bien, em, nos quedamos un poco con esta frase, ¿no? No quiero más explotación en mi vida, no quiero más ese paradigma de escasez que me hacía creer que por más esfuerzo y exigencias que cumpliera, merecía poco igual. Hay un discurso absolutamente, si se quiere, anticapitalista, son críticos, se autorreferencian como que, de hecho, lo hemos presenciado, le están ganando el sistema. Para ellos están ganándole al sistema y ese discurso es muy fuerte. Y lo que se da a desprender de acá es que este modo de hacer economía, vamos a llamarla como mecanismo de economía solidaria, se va a contraponer con el discurso de los medios y hegemónicos con esta impronta simbólica. Como diría Mosco, está lo profano y lo sagrado. Va a estar lo profano, que es el dinero, y está lo profano, perdón, y lo sagrado. El profano va a ser el dinero y lo sagrado va a ser esa carga simbólica que después cuando hagan un evento lo van a prender de velas. Cuando regalan el dinero tienen que regalar un objeto personal. De hecho, después lo van a poner en sus estanterías como si fuese un trofeo con muchísima carga simbólica. Entonces se genera ese lugar hierofánico, sagrado, más allá del dinero, y creemos que eso legitima de alguna manera también el propio mecanismo del telar, le da confianza y va a empezar a fundamentar el porqué de toda esta dinámica. En líneas generales, es eso. Muchas gracias. Bueno, una vez terminada la exposición de Pablo, entonces le damos la palabra a los integrantes de grado. No sé cuál de los dos va a empezar. ¿Empiezo, Marce, o querés empezar vos? Sí, sí, perfecto. Bueno, Pablo, ante todo, primero felicitaciones. La verdad que el trabajo está re bien redactado, es súper fácil de leer, es súper ameno, es entretenido y la verdad que esa fluidez con la cual uno puede leer las tesis se súper agradece. Así que desde ese lado me parece que está muy bueno y la verdad que te felicito. Como bien expusiste recién
en la exposición, esta idea de tratar de abordar, ¿no? la organización y la reproducción de estos espacios alternativos, ¿no? De los modelos económicos más tradicionales y tratar de romper con esa idea, ¿no? De que son unas instancias en donde en realidad hay unos que estafan a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que está bien logrado. Y que justamente, bueno, esta hipótesis que vos estás planteando, en donde los telares exitosos son los que mantienen relaciones interpersonales por dentro y por fuera, también está como de alguna manera sostenido en términos etnográficos por ese cuadro que mostraste, donde estaban todos y todas las integrantes, ¿no? Del ejemplo que tomás como caso así restringido. Entonces, en términos metodológicos, me parece que está buenísimo el laburo que hiciste de recopilación, ¿no? Y de lectura de los clásicos, y tratar de ayornarlos después a partir de diversos trabajos que son, bueno, más contemporáneos y que de alguna manera le dan esta vuelta de tuerca para no caer en un abordaje funcionalista, ¿no? En términos de cómo se va dando epistemológicamente, sobre todo, ¿no? Esta cuestión que vos en un lado, a lo largo de lo que es el desarrollo de la tesis, vos planteás la necesidad de salir de una epistemología funcionalista. Que eso es una de las preguntas que por ahí te quiero hacer porque no está como muy detallado después en lo que es, por lo menos en las conclusiones, o por lo menos eso no estuvo como un poco desarrollado, pero bueno, capaz que ahora en la exposición oral puedes saldarlo un poco, porque en definitiva, a partir de los conceptos que vos vas retomando, ¿no? Esta idea del don, de la reciprocidad, de la unidad doméstica, de todo lo que tiene que ver también después con esta idea de rito de pasaje, ¿no? Etcétera, etcétera, es como que un poco terminás reproduciendo un análisis funcionalista, porque falta todo esto que estuviste contando en la exposición oral, que es tan importante, que tiene que ver con la necesidad de marcar los conflictos al interior de los telares. Porque si no parece que de alguna manera todo funciona de manera orgánica y como estuviste exponiendo no fue así. Esto suele pasar porque cuando escribimos no podemos dar toda esa complejidad etnográfica. Entonces eso además de decirte que está muy bueno como de alguna manera vos retomás estas ideas, ¿no? De reciprocidad de Calvo, ¿no? De la reciprocidad como contrato, reciprocidad genuina o la reciprocidad incondicional para poder incluir dentro de lo que sería esta relación entre dos personas un tercero, ¿no? O una tercera y ahí poder incluir, ¿no? Cómo se va redistribuyendo la deuda al interior de estas unidades de organización. Me parece que está buenísimo porque justamente, bueno, da cuenta de esto que estás tratando de plantear, de no caer dentro de esta posición epistemológica más reproductivista. Entonces, también haces, bueno, un abordaje histórico a partir de aquello que pudiste encontrar, porque me parece que también es una temática que es bastante novedosa y que por eso también resulta tan complejo, ¿no? Poder abordarla en términos teóricos cuando no hay tantas investigaciones que vos puedas de alguna manera como leer y tomar como base. Estás sentando en cierto sentido un cierto precedente para analizar esta situación y tiene que ver también un poco la pregunta que, para ver si después querés exponerlo un poco, que al principio vos decís que en 2016 es un momento determinado y que justamente es importante tener en cuenta la crisis, ¿no? del macrismo y que eso después como que queda en el tintero. Así que si puedes agregar un poco más en términos ahora en la exposición oral, estaría buenísimo para entender por qué se da este boom justamente en este momento. O sea, si el telar es una respuesta a una situación de crisis, entre comillas, o no. Porque en realidad también la posibilidad de utilizar bibliografía clásica te permite entender que estas modalidades anticapitalistas ya son preexistentes, ¿no? Entonces por ahí hay una resignificación actual de ciertas lecturas o de ciertas prácticas más contemporáneas, ¿no? Entonces eso, preguntarte. Así que, nada, la verdad que a mí me gustó mucho, el trabajo es súper completo, lo que por ahí también faltó fue que pusieras más testimonios, que es lo que estuviste contando, que ejemplificaran. Lo que pasa es que es súper entendible porque se entiende que hiciste una gran labor teórica para que te cuajen los conceptos en el análisis,
y por ahí después faltó como ponerlos un poco en acción en la parte etnográfica, cuando te pones a hablar, que es súper interesante cuando decís que uno tiene que salir a vender una cosa para juntar la plata y después volver, como que toda esa es la riqueza que le da a tu trabajo como lo contemporáneo, más allá de lo teórico en términos de los abordajes más clásicos o de cómo de alguna manera vos vas reposicionando estos conceptos teóricos de la antropología. Así que desde ese lugar me parece que está buenísimo, que es como un trabajo súper pionero en esto, que de alguna manera das cuenta de que no es una estafa piramidal porque justamente retomas un conjunto de nociones y sentidos que le otorgan los sujetos a la hora de compartir y redistribuir esa deuda, que era como esto que vos decías, la noción de pulsar, la noción de soplar, la idea de estar presente, todos los mecanismos y todo lo que tiene que ver con un proceso como de socialización del conocimiento y de educación al interior de esos espacios a partir de estas instancias de Drive, a donde están guardadas todas las documentaciones, a donde está guardado como los mecanismos, las reglas, etcétera. Es súper normativo, ¿no? Entonces, y también se ve muy marcado la impronta, bueno, que está en la conclusión, en donde de alguna manera vos no te basás sobre una determinación en términos de lo material en sí, sino de cómo lo ideológico de alguna manera vos te posicionás y planteás que el sentido va a ser como el eje cardinal por donde vos entrás en tu análisis, ¿no? Porque es a partir de esta noción de moralidad que de alguna manera le otorga una acción a la práctica de los sujetos y cómo de alguna manera se van vinculando entre sí y que justamente, bueno, está súper, nada, descrito todo lo que tiene que ver en relación a lo que sería, bueno, los vínculos de parentesco, de alianza, etcétera, que se dan al interior de estos telares y cómo se replica y cómo se va como heredando la deuda en deuda en la medida que se va pasando de fuego a agua y los aguas van como haciendo un nuevo telar, ¿no? Y se va como replicando. Entonces, eso es súper interesante. Pero bueno, a mí me quedó como esa cosa de a dónde está el conflicto y de qué manera se resuelve esto de no caer en un análisis funcionalista y dónde está esta epistemología, ¿no? Que vos decís que te querés acercar para futuros trabajos, que eso me parecería que sería súper rico porque, nada, en donde está el salseo, ahí también hay un montón de material para construir el dato antropológico y correrse de aquello que nos están como diciendo y, bueno, poner en diálogo esos datos. Así que, bueno, te felicito y la verdad que gracias por la exposición y, bueno, le doy la palabra a Marce. Bueno, bueno, Pablo, eh, me convenciste más escuchándote que leyéndote, sobre todo en la parte teórica, ¿sí? Ahí vi como, creo que un avance. Igual, bueno, lo que te voy a señalar obviamente no es solo de la exposición, sino de la lectura que hice de tu tesis. Primero, bueno, quiero destacar que me pareció un tema original, ¿sí? Esto del telar de la abundancia me pareció un tema muy original, entendido como práctica económica y social contemporánea que lo planteas así, ¿no? También destaco el contexto de producción en el que llevaste a cabo esta tesis, ¿no? Porque, bueno, prácticamente la mitad de la tesis la hiciste ¿no? en medio de este complejo proceso que estamos frente a la pandemia, ¿no? Así que, bueno, entiendo que eso también no es menor, ¿no? Eh, y también esta propuesta que tenés de cruces me parece interesante entre aspectos económicos y aspectos simbólicos. Y bueno, me parece que has logrado diferentes grados de profundidad en esto, en el análisis, pero la intención está presente y eso me pareció muy interesante. Ahora algunas cuestiones que a mí me resultaron problemáticas desde la lectura. En el capítulo 1, que es tu capítulo conceptual, a mí me parece que hay ahí como, es un poco confuso. Eh, Resulta, de hecho, hoy en la exposición has tenido más claridad para mí. No en la totalidad del capítulo, sí, pero en gran parte. Me parece que hay un ordenamiento bibliográfico que no está bien trabajado, eh, porque
he ido a muchos de los textos que citás porque me parecieron interesantísimos y los he leído. Entonces me encontré con citas de obras que no están en la bibliografía, o en su mayoría citas una obra y después en la bibliografía uno se encuentra con esa misma obra pero otros años, ¿no? Y eso no solo pasa cuando está citando, digamos, haciendo referencia a una obra, sino cuando hay citas textuales, ¿no? O sea, como que estás citando un párrafo textual y después en la bibliografía eso no se encuentra. Eh, bueno, digo, es un tema a revisar. Por ejemplo, la obra de Bourdieu. Citas a Bourdieu 3 obras de él y en la bibliografía uno se encuentra con ninguna de esas obras y sí con una cuarta. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué obra está trabajando el autor? O sea, ¿no? O sea, ¿qué obra está interpelando para armar su marco teórico y la extracción de estos conceptos que está trabajando? Eh, bueno, otro dato que tiene que ver con esto, esta diferencia entre que si estás leyendo una obra, el original, o si estás leyendo a alguien a través de otra persona, ¿no? Que tampoco es un dato menor, porque estás leyendo a alguien a través de la lectura de otro. Y eso no está siempre identificado. Eh, hay varios ejemplos, después en todo caso si los necesitas te los paso, ¿no? Eh, En otros casos sí lo usas correctamente. Otro es el tema de parafrasear, ¿no? Cuando uno parafrasea a un autor es porque se está apropiando de algunas categorías y las está poniendo con sus propias palabras, ¿no? Pero eso tampoco está claro. De repente sí, hay momentos donde hay una confusión entre lo que estás diciendo vos y lo que está diciendo el autor, y en realidad, leyendo el original, es el autor el que lo está diciendo, ¿no? Entonces digo, bueno, eh, sin embargo, hay en ese capítulo, donde dice en el apartado de la unidad doméstica en relación con el don, esa dificultad para mí en la escritura está superada. Ahí está mucho más clarificado los conceptos que estás utilizando, las definiciones de qué autores y después qué apropiación vos vas a tener de esos conceptos. Esa parte del capítulo me pareció mucho más claro. Y de hecho te vuelvo a decir que has superado en la exposición, porque en la exposición que tuviste recién, estás manejando como un marco mucho más clarificado, pero también más acotado. Yo creo que acá hubo como un desborde bibliográfico que no, me parece que no hubo una buena apropiación, y una lectura en profundidad de eso, y eso un poco quedó reflejado en la escritura, ¿sí? Eh, Te señalo esto de lo bibliográfico porque me parece importante, porque eso también refleja el manejo y el dominio que vos tenés de la bibliografía que seleccionaste para tu marco teórico, ¿sí? A veces creo que es preferible un menor número, tal vez, de autores, como sí hiciste en este otro apartado, pero que puedas expresar mayor claridad de los conceptos que estás trabajando. Bueno, eso cuanto a lo teórico. Por eso te digo que en la exposición para mí está mucho más claro, y tal vez tiene que ver también con un proceso de maduración, desde que entregaste la tesis, la escribiste, uno después la sigue pensando, ¿no? Reelaborando, hasta te apropiaste tal vez de aquellos autores que mejor te permitieron a vos entender este proceso de análisis, probablemente. En cuanto a la metodología, eh, en tus objetivos específicos, sobre todo para mí el 3 y el 4 no está claramente expresado. O sea, vos ahí expresás este interés que tenés por analizar las representaciones de los sujetos, identificar y comprender estas motivaciones. Hoy usaste el concepto de cosmovisión, que me pareció también interesante. Bueno, vos decís, quiero comprender las relaciones interpersonales, ¿no? Ahora bien, en la recolección de información empírica que proponés, eh, y vos enfatizás en varios momentos de la tesis, decís, bueno, las estrategias metodológicas que me propongo son entrevistas, algunas historias de vida, observación participante. Bueno, yo creo que esto no está reflejado en la tesis. Para mí es muy limitado ahí.
¿no? De hecho, la voz de los sujetos llega a través de tus interpretaciones de las prácticas sociales telerinas, ¿no? Y los testimonios son muy marginales. Eh, de hecho, recién en la exposición traes testimonios riquísimos, interesantes, pero que no están en la escritura de la tesis, no sé, no lo has tomado para complejizar. Eh, de hecho, dedicas una parte considerable, ¿no?, en tu escritura al libro de Einstein, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronunciará, y a otras fuentes que, bueno, que tienen que ver con esta recopilación que estás haciendo de fuentes periodísticas, bueno, sobre todo de un diario, eh, pero dos de tus objetivos están puestos en esto, ¿no? En el interés por las voces de los sujetos y cómo ellos interpretan sus prácticas dentro del telar. Y, y bueno, ofreces un testimonio que es el de Archie, que tampoco es del telar que vos que tomaste como unidad de análisis. O sea, ha participado en otro telar, ¿no? Y está vinculado a través de un vínculo familiar, pero de ese telar que vos tomaste como unidad de análisis, ese testimonio que nos traes, ¿no? Él no participaría ahí. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, y el otro testimonio, que es el que volvés a traer hoy, que me pareció súper rico, es el del padre, bueno, ¿no?, que le pusiste este nombre, José Ignacio, donde él está claramente diciendo, bueno, ¿cuál es su motivación? ¿Qué lo llevó a esa práctica, no? Y bueno, yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con los otros actores sociales? ¿Por qué están en esto? Eh, Así que ahí me pareció como un poco acotado, muy acotado, este aporte de la evidencia etnográfica en los casos. Como, bueno, eh, creer las interpretaciones porque nos estás dando voz, ¿no? Pero no nos estás ofreciendo como material empírico suficiente eh, para llegar a esas interpretaciones a las que vos llegás, ¿no? Y hay algo ahora, te voy a decir que me pareció súper, dame un momento. En el capítulo 3 hay algo que me llamó la atención. Que vos venís hablando del telar como una práctica social y económica. Y en el capítulo 3 hay otra nominación, que si bien, bueno, no la explicás, que es la del juego. No la explicás, pero a mí me pareció sumamente disruptiva, interesante. Eh, porque hasta ahí como que las referencias a las que vos hacés, que dicen los actores sociales, tienen que ver con que participar en el telar es como una gran familia, una economía solidaria, bueno, en fin, ¿no? Pero a partir de la página 92 vos te referís a juegos, a juego y jugadores. Y estaría interesante por ahí explicitar el por qué el cambio de esta categoría ahí, ¿no? Pero en este apartado para mí se identifica cierta tensión en el discurso, en este discurso construido y reforzado, ¿no? Que además tiene cierto tono místico y cargado de ritualidades, como vos muy bien lo identificás en esta práctica telarina, donde acá empieza a aparecer, de hecho más adelante, ¿no? También ellos dicen, esta práctica telarina la entienden como combatiendo el capitalismo, ¿no? Porque acá las personas pueden cumplir sus sueños, ¿no? Y en un sistema capitalista que no permitiría eso, y esta práctica económica sí. Eso igual lo decís un poquito más adelante, pero voy a esto que en este apartado viene un poco a romper esa idea tan, digamos, de relato construido y reproducido en esta práctica, ¿no? Y es acá donde para mí se pone de manifiesto tensiones sociales que siempre están latentes en el grupo, ¿no? En este agrupamiento social del telar. Rivalidades, intereses, competitividades, ¿no? Que tiene que ver con esto de pujar para que un participante desista del juego y poder reemplazarlo por otro. ¿No? Por otro uno se pregunta, bueno, por otro, estas son palabras mías, ¿no? Por otro más afín, por otro más leal, por otro más conveniente. Ahí en realidad se está identificando las tensiones sociales que hay y las rivalidades que hay también al interior de esa agrupación.
en esto, ¿no? La persecución de este propósito, que es seguir con el juego, pero si es necesario cambiando de jugadores, para no poner en riesgo lo que sería el éxito del telar. Para mí ahí está sucediendo lo más interesante o lo que más me motivó de la tesis en ese punto. Estas presiones que están atravesando a los actores sociales en este desplazamiento de alguno y en la posibilidad de recambio. ¿Sí? Y además porque creo que en ese punto de conflictividad también te posibilita analizar la composición y la distribución de poder que hay al interior de esa agrupación y cómo se están redefiniendo alianzas al interior del grupo en pos, digamos, de perseguir el objetivo que es, bueno, que la práctica sea exitosa en sí, ¿no? Y otro punto a destacar también tiene que ver con la observación que hiciste sobre la ritualidad, el discurso espiritual, las categorías nativas, ¿no? Que remiten a lo sagrado, como estas prácticas económicas que se expresan en este lenguaje de las ritualidades. Y ahí me pregunto también hasta qué punto este formato medio mítico ritual no estaría también, vos lo dijiste hoy, operando como legitimador, pero a su vez también, no solo como legitimador, sino también como atenuador de tensiones sociales. Eh, y, y diría hasta como cierta faceta domesticadora de las conflictividades sociales también podría ser, ¿no? O sea, como que hay una tensión que está presente continuamente y sin embargo hay un ejercicio de, ¿no? Eso te voy a preguntar que si tenés la posibilidad, si querés, de detallar un poco más estas ceremonias que decís a las que fuiste, la ceremonia de los miércoles, que me pareció súper atractivo, pero digo, bueno, ¿hasta dónde eso no está ahí como que, ¿no? Funcionando como un cierto, no sé, velo, digamos, de lo que está, digamos, o sea, pulsando continuamente en el interior de este relacionamiento, ¿no? Del telar. Y con relación al apartado, tenés un apartado dentro de un capítulo, creo que del último, que pones el feminismo como categoría legitimadora de la práctica telarina. Bueno, desde ya que tu tesis no está estructurada en una perspectiva de género, no ha sido ese el propósito y no está tampoco planteado en los objetivos y además necesitarías otra búsqueda bibliográfica más adecuada que te permita orientar preguntas de investigación en las que puedas dar cuenta, digamos, de esta dimensión de género en tu tesis, ¿no? Así que bueno, pero marco, señalo el interés, la motivación, al menos de decir, bueno, puede ser una línea futuro, digamos, para tomar, seguir investigando y desarrollando, ¿no? Y el capítulo final, que son las reflexiones finales, me parece que está bien, que es acorde con los planteos de la tesis. Igual me parece que podría ser también más sintético, sin necesidad de remitirte a tantos autores, porque hay como la posibilidad que vos tenés de sintetizar, de apropiarte de tu propio análisis y de expresar esos resultados ahí, ¿no? Eh, y de todos modos está bien, pero creo que el ejercicio que hiciste hoy en la exposición de apropiarte de una bibliografía más acotada también a vos te ha permitido exponerlo al menos en términos de como mayor claridad conceptual, ¿no? Pero bueno, está muy bien y bueno, te felicito por el trabajo, el esfuerzo. Ojalá que esta lectura también te sirva si tu interés es continuar con esta investigación, ¿sí? Profundizando, ampliando. Bueno, un gusto leerte, pero sobre todo escucharte ha sido un gusto, porque me ha permitido, digamos, bueno, posicionarme en otro lugar cuando te escuché, porque también creo que ahí hubo un proceso, lo vuelvo a decir, de cierta maduración entre lo que fue la escritura y la exposición de hoy, al menos en la cuestión teórica. Nada más, parte. Bueno, la palabra a Pablo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su devolución. Sí, coincido plenamente. Para ser honesto,
fue como un proceso de maduración y de madurez del investigador, por ponerlo en palabras. Era como, voy a ser un poco más informal y voy a decir, es como elige tu propia aventura con el librito de nuestras infancias. O sea, Gloria me ayudó muchísimo a armarme metodológicamente y a marcarme un camino, pero la realidad es que en realidad lo que me pasó fue que la tesis la iba armando e iba madurando mientras la armaba, y de hecho lo que termina pasando es que cuando dejo pasar el tiempo, esperando la fecha y vuelvo a retomar la tesis, la veo con otros ojos. De hecho, si agarro ahora la tesis, les muestro y está lleno de anotaciones, y digo, de hecho me pasó, cosas que vos me mencionabas, Marcela, que yo marco acá, ¿por qué? Me pongo, ¿por qué dijiste esto, Pablo? Bueno, creo que es parte de esa madurez. También me pasó que me daban miedo dos cosas. Por un lado, terminar con una mirada subjetiva mía o un deslinde ideológico mío. Quería ser absolutamente objetivo y consideraba que era un tema que estaba muy problematizado en la sociedad, y no quería quedar como este investigador está defendiendo esto. Bueno, no, yo quería ser objetivo y tomar el objeto de estudio con una buena unidad de análisis. Después, la dificultad me pasó también con los sujetos. Yo sentí lo mismo. De hecho, le escribí hace unos días a Gloria diciendo, siento que acá voy a fallar, y fue justamente lo que me mencionaste, Marcela, que fue el hecho de falta más etnografía, falta más ese trabajo de plasmarlo. Lo que me pasaba era que los sujetos, por lo general, tenían casi todos el mismo discurso de esto está cambiando el sistema, esto está buenísimo, pero la problematización, esas tensiones sociales, no salían a la luz en el discurso, era en la observación. Y ahí es donde me costó, ahí es donde la verdad no tenía la cancha, por decir, perdón la informalidad, digamos, la práctica, decir, tengo que ir por... No, la verdad que me costó. Entonces cuando empiezo a ver mis trabajos, mis anotaciones, no, lo tenía, pero no lo podía plasmar tan bien las entrevistas. Eso fue, creo que, lo que más me costó, sin lugar a dudas. Em, Después sí, lo que es tensiones, había un montón de cuestiones y temía irme por las ramas. O sea, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, eso que mencionabas del evento, había cosas que yo sentía que me podía ir por las ramas con Turner, con Performance y tomar trabajos contemporáneos de Turner. Pero ya me iba, sentía que me iba, pero por ejemplo, pasa que cuando soplan, hasta cambiaban la voz. O sea, literal, cambiaban la voz, el tono, como si fueran locutores, para convencer al otro a esas chispas. Yo trato de abordar algunas cuestiones de tensiones, pero es cierto que pongo y me voy, digamos. O sea, por ejemplo, cuando hablo de esos hombres, de esos gran hombres de Melanesia en el final, que ahí estoy poniendo la problemática, porque la realidad es que termina pasando que lo que termino viendo es, sí, hay 2 o 3 sujetos que contienen un control de unidades domésticas, de sujetos que van a participar, y ellos marcan la batuta, y ellos son los que también van a hacer que la gente se vaya, sí, totalmente. Quise acotar y como sentir que cumplía con el objetivo porque temía que me iba. Esa fue la verdad. Después de la bibliografía, sí, me costó horrores porque la verdad que como buen pisciano, perdón la informalidad, soy distraído, y lo que me pasaba es que iba leyendo, y después la verdad que al mes decía, ¿y esto qué puse? ¿Y por qué tomé a Godelier? ¿Y dónde lo tomé a Godelier? Y bueno, había que investigar, y nada, creo que fueron errores de investigador principiante que serán remediados urgentemente en las próximas investigaciones. Pero bueno, creo que fue por ahí. Después, con lo que respecta a lo que mencionaba Juan, lo del macrismo, hay un deslinde, si se quiere, capaz que temía ser ideológico mío, y dije, me quedo acá y no sigo. Pero sí creo que la crisis, y como todos sabemos, el capitalismo tiene esas microcrisis, eh, hacen permeables que los sujetos miren hacia otros lados, a buscar otras alternativas, y obviamente hay un concepto de Presta que me encantó, que fue el ser devenir ser. El ser devenir ser, eso que proyectan un futuro, una felicidad, con, para no abrazar esa angustia del día a día. Entonces me parecía ese concepto está bueno, y creo que ahí entra en juego también lo del capitalismo, porque es, bueno, entro al mandala, ¿por qué? Y porque hay un ser devenir ser que es mejor que el hoy que tengo.
pude haberlo problematizado mucho más. Creo que ahí sí, también me quedé súper corto. Después, por ejemplo, hay otras cuestiones que se fueron encontrando cuando trabajábamos la tesis para defenderla, que era, por ejemplo, el concepto de reciprocidad. Ellos autoperciben la reciprocidad como una reciprocidad generalizada. Pero la pregunta es, ¿lo es? Bueno, a priori yo me animo a decir que es balanceada y hasta por momentos negativa. Y eso también hubiera sido lindo profundizar. Pero bueno, creo que todo ese proceso fue más bien de inocencia mía, de investigador, de no saber abordarlo, que por momentos me sentía literal ahogado, de decir, ¿por dónde voy? Porque la problemática me costaba un montón. Ni bien la vi, dije, esto me encanta, me parece interesantísimo, pero no sabía abordarla y me costó un montón. Y ahí fue donde Gloria también me ayudó muchísimo a poder encuadrar todo esto. No sé, creo que ahí estoy respondiendo en líneas generales las devoluciones. Muchas gracias. Bueno, si los integrantes del jurado tienen más comentarios, ¿no? Juan y Marcela. Bueno, entonces le damos la palabra ahora a Gloria para que termine esta primera parte de la defensa. Bueno, antes que nada, agradecer mucho a Pablo porque él está defendiendo su primer tesis y yo estoy acompañando la primera dirección de tesis, así que les agradezco a todos, a Pablo por aceptar la dirección y a Marcela y a Juan por estas devoluciones que la verdad que me sirvieron también un montón a mí. Bueno, el proceso de Pablo lo defiendo un montón. Pablo hizo un proceso que a mí me encantó y me encantó acompañar ese énfasis en una cosa estructuralista de la antropología económica muy, muy estructural y a poder abrirse al universo de lo simbólico y empezar a jugar con las articulaciones. Me encantó el proceso que hizo en ese sentido. Con Pablo nos encontramos en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 estábamos todos colapsados y yo dije, no, y hubo que acompañar con todos los desbordes que ya sabemos, así que también un poco rescato esta paciencia que también Pablo me tuvo que tener a mí en los tiempos y en las posibilidades de acompañarlo por ahí con más minuciosidad. Y me quedé por ahí en acompañarlo en esto más formativo, ¿no? De tratar de abrir, de abrir en el lugar en donde estaba enquistado, que era muy la economía del don funcionalista, a buscar autores más contemporáneos y a reformularse preguntas. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta de Pablo fue buenísima. De hecho, una vez que abrió, no paró de abrir, y es esto que se refleja en la tesis, y creo que la tesis va reflejando un poco este recorrido, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el final, el proceso que hizo Pablo de apertura y de reubicación y de empezar a encontrar ese universo simbólico que era un poco la pregunta del principio, ¿no? Era como, mi pregunta era, bueno, ¿qué nos interesa demostrar? ¿Que esto no es una estafa o nos interesa demostrar porque a pesar de que todo el mundo dice que no es una estafa, qué curioso que todo el mundo, o sea, haya gente que se prenda y que esto se reproduzca y que esto funcione como nos guste o no nos guste, digamos, y lo que podamos calificar pero que cuente con prácticas que lo reproducen y que sigue estando. Y me pareció interesante esto, bueno, aceptó siempre las propuestas de repensar y una vez que arrancó, es esto, digamos, se fue directo a sistemática 3, de sistemática 2 a sistemática 3, de una manera que, bueno, yo lo escuché y la verdad que me encantó escucharlo. Así que bueno, mi primer agradecimiento a Pablo por haberme dejado acompañarlo y a Juan y a Marcela por las observaciones, que la verdad que, bueno, con la bibliografía creo que somos los dos con una tendencia bastante prolija, pero es esto, ¿no? Uno abre autores y bueno, y tiene que aprender a tener como la disciplina
de ir ordenando la bibliografía a tiempo. Bueno, eso, un agradecimiento muy grande y a Pablo porque la verdad que me encantó el proceso que hizo. Bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa de la tesis. Le vamos a pedir a Pablo que salga del aula virtual. Gloria te va a avisar cuando esté el acta hecha y vamos a dejar de grabar aquí para permitir que el jurado delibere. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, entonces la directora Gloria Mancinelli va a dar lectura del acta elaborada. Bueno, en Buenos Aires, el 28 de junio del 2021, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Pablo Esteban Griñevich. La tesis aborda las trayectorias, los procesos y conceptualizaciones de un telar de la abundancia en el Partido del Tigre, enfatizando en la economía del don y recuperando la perspectiva de los actores sociales sobre estas prácticas para comprender y profundizar en el conocimiento sobre cómo los sujetos recrean, se apropian, resignifican, producen y reproducen este tipo de prácticas económicas en un contexto capitalista. La tesis tiene una buena organización capitular, ordenada en introducción y 5 capítulos, siendo el último las reflexiones finales. Conceptualmente se recuperan algunas categorías como don, unidad doméstica y reciprocidad. Los referentes empíricos acompañados inicialmente están parcialmente reflejados respecto de los objetivos 3 y 4. La exposición oral estuvo muy bien organizada, tuvo claridad y en este sentido enriqueció y dio cuenta de una mayor complejidad del trabajo escrito. El tesista respondió satisfactoriamente a las preguntas formuladas por el jurado y demostró una buena capacidad reflexiva. Por ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 9. Bueno, con esto se cierra este acto y desde el departamento felicitamos al nuevo licenciado en Ciencias Antropológicas. Felicitaciones, Pablo. Felicitaciones, Pablo. Bueno, Muchas gracias. El rito de Muchas pasaje. Muchas gracias. Felicitaciones, Gloria, también. Y felicitaciones, Gloria, también, sí. Gracias, chicos. Gracias, Pablo. La verdad es un placer para mí. Y Un gracias millón de gracias. Y gracias al departamento, Josefina, por toda la organización. Bueno, a festejar, Pablo. Sí, Y a sí, seguir sí. trabajando.